Raúl, te tenemos en pantalla. Muy buenas noches. Queremos Buenas noches. enlazar estos posibles escenarios, a pesar de que en Perú habrá todavía tela que cortar, pero ya se van marcando tendencias. No así en Ecuador. En esta noche, a partir de los exit poll de varias empresas y los datos oficiales de un porcentaje que te lo hemos compartido, dan como posible ganador en esta proyección a Guillermo Lasso de la Alianza, creo, Partido Social Cristiano. Un Partido Social Cristiano históricamente de derecha que ha gobernado en el puerto principal de Ecuador, que su representante, y que estábamos hablando hace unos segundos con la hermana Elsie Monge de la CEDU, que gobernó en Ecuador hace ya más de 30 años con León Febres Cordero. En esta alianza llega Guillermo Lasso, banquero, ex parte del directorio de un banco de acá de Ecuador, Banco de Guayaquil. Para tu apreciación, ¿qué pasa con estas tendencias que se van marcando en Ecuador ya claramente porque cerramos urnas, y en Perú lo que se vendrá luego? Buenas noches. Bueno, Raúl. buenas noches, mucho gusto, gracias por la entrevista. Yo creo que lo que está pasando en el mundo en general son oscilaciones muy fuertes. Gana Trump en Estados Unidos, luego gana Biden, pero hay una oscilación muy fuerte en la sociedad, ¿verdad? No nos olvidemos que Trump aumentó sus votos en la sociedad. A mí lo de Ecuador no me sorprende, no me gusta, pero no me sorprende. Ya Lasso, cuando las elecciones pasadas estuvo a punto de ganarle a Lenín Moreno, y Lenín Moreno fue un gobierno también de esas oscilaciones. Fue elegido como correísta y terminó haciendo un gobierno anticorreísta desde el primer día. Entonces yo creo que ese es el escenario global, que estamos en momentos de cambios y de gran desconcierto en las sociedades. Lo segundo es preguntarnos por qué gana Lasso con esa diferencia tan importante, porque según los datos que tengo serían 8 o 9 puntos la diferencia, vamos a ver cuál es la final. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué en un lugar como Quito, histórico lugar indígena y popular, gana Lasso, verdad? Entonces yo creo que hay una sucesión de desencantos de las personas, de las sociedades, con los diversos gobiernos, y un enorme desconcierto. Eso se nota más claramente en Perú, por los datos que daban ustedes recién, en donde los dos candidatos que pueden pasar a segunda vuelta, es muy prematuro todavía lo de Perú, ¿verdad? Es Keiko Fujimori, ¿verdad? Que está ahí peleando el segundo lugar aparentemente, y Pedro Castillo, que es un candidato de una alianza en la cual hay partidos humanos o fuerzas para muy poder cercanas construir la a lo que gobernabilidad. fue Sendero Luminoso. Entonces parecería que estamos volviendo a los años 80 en esa polarización que no es real, porque después tenemos unas sociedades mucho más modernas, mucho más marcadas por la impronta de las culturas juveniles, de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de otras minorías. Entonces, quiero entender estos escenarios como virajes bruscos que dan las sociedades sin un norte claro, sin una orientación clara. Y yo creo que los próximos años en el Ecuador, bajo un gobierno de Lasso, van a ser años muy complicados, porque toda su campaña la basó en denuncias, supuestas denuncias de terrorismo, compara lo que sucedió en octubre de 2019, el levantamiento de la CONAIE, como actos terroristas, ¿verdad? O sea, una actitud bastante trumpista, digamos, en el fondo, ¿verdad? Que me hace recordar a la ultraderecha europea y de Estados Unidos. Entonces son escenarios muy delicados que van a marcar situaciones muy complejas en América Latina en los próximos años. Dentro de lo que ya viene sucediendo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil es otro viraje, ¿no? Fíjense Brasil, ¿verdad? Para hablar de esto de los virajes bruscos, ¿no? Hasta hace 3 semanas Lula era un paria político, ¿verdad? Y ahora está en el centro del escenario con grandes posibilidades de ser elegido si se presenta. O sea, esos cambios bruscos son los que a mí más me llaman la atención, que muestran que hay un sistema político muy debilitado y sociedades, diría, casi a la deriva. Una pregunta ahí, Raúl, en Ecuador. El fraccionamiento que resultó después de la época del correato de la organización social con la representación política progresista
progresista, autodenominada así progresista o de izquierda, le está cobrando en estos momentos con la votación este porcentaje. No así lo que sucedió con las alianzas, por ejemplo, en Argentina, con el peronismo. Porque claro, después de la arremetida y del gobierno de la derecha, de Macri, en Argentina, regresó con fuerza, pero con estas alianzas, un peronismo que no le apuntó a Cristina Fernández, sí hacía Alberto, que fue parte del gobierno, pero no tan públicamente visible en estas contradicciones, y generó un consenso. El señor Arauz, que no tiene un recorrido histórico en la política de Ecuador, no pudo canalizar estas articulaciones y esta fragmentación que existió en el tejido social en Ecuador. Pero ahora nos va a tocar afrontar quizá en un siguiente escenario a un Guillermo Lasso de un pacto de la derecha, de un pacto conservador. ¿Qué va a pasar con esta configuración de la organización social? Pero también, porque aparentemente se ha divorciado, entre los partidos de izquierda de Ecuador. Porque tú tienes una base social constante que llamó al voto nulo en algunos casos en Ecuador, que no se adhirió a la candidatura progresista llamada así de Arauz. ¿Qué va a pasar en el siguiente panorama, entendiendo la dinámica social? Bueno, yo creo que si fuera por la voluntad del gobierno de Arauz, vamos a asistir a un programa privatizador muy fuerte. Creo que va a haber un intento, por lo menos, de privatización de la salud y un gobierno bastante represivo. Ahora, el problema de Arauz, bueno, si hubiera ganado Arauz también, el problema de Lasso está en el Parlamento. Lasso no tiene mayoría propia en el Parlamento. ¿Qué alianzas va a tejer? Tiene solo dos sectores para elegir. O Arauz, que no lo veo, o Pachacutic, que sí lo veo, pero eso implicaría un costo político para Pachacutic muy grande. Entonces, ahí es donde yo veo una traba en el sistema político. No tengo duda que hay sectores de Pachacutic que están deseando pactar con el gobierno, futuro gobierno de Lasso, pero al coste de impedir que haya una candidatura propia importante para las siguientes elecciones, para las que vendrán luego. O sea, yo veo un panorama muy complejo, por esa razón de que, a diferencia de Lenín Moreno, que todavía mantiene un apoyo parlamentario importante por votos propios y por la alianza con la derecha, yo creo que Lasso va a tener dificultades importantes para tejer mayorías parlamentarias. De mi parte, y continúa Luisana, pero en Ecuador, claro, esta inconformidad con la clase política llegó a dos casos concretos que habría que analizarlos, que es el voto nulo ideológico llamado desde la CONAIE y sus bases más cercanas, la Ercuarunari, que es como la columna vertebral histórica y de movilización del movimiento indígena. Recordemos, y no es al azar, en octubre del 2019, los muertos de octubre, de la revuelta de octubre, son de la Sierra Centro, de Cotopaxi, de Cañar, de Chimborazo. Entonces hay como esta consecución de la rebelión y optar por el voto nulo, y que además lo llamaron ideológico, que tiene que ver no solo con la coyuntura electoral, sino también con un proceso político. Y hay otro hecho que hay que analizarlo más adelante, que es que el pueblo quichua de Sarayaku decidió en su consejo de gobierno no aceptar el ingreso del Consejo Nacional Electoral, desconociendo ya el tema de la democracia y la representatividad que pueda tener, buscando mayores autonomías. ¿Puede decantar luego de estos resultados en alguna forma de gestión política más sostenida desde los pueblos y nacionalidades indígenas u organizaciones sociales? A mí me gustaría que sí. O sea, me gustaría que, como sucede en Perú, en el norte del Perú, con el pueblo Huampis, que sucede en el caso zapatista o en el caso del pueblo mapuche, haya niveles de autonomía y de autogestión mayores. Pero Sarayaku es un grupo muy valioso, pero muy pequeño. Y el resto de los pueblos, sobre todo la sierra, yo no los veo en esa posición, y en la Amazonía tampoco, en esa posición de creación y defensa de autonomías. Me gustaría, la verdad. Y creo que en el futuro habrá que estudiar en las próximas semanas
bien claramente dónde hubo voto nulo y dónde fue el voto, porque yo creo que el voto nulo es muy fácil proclamarlo, pero yo creo que el voto nulo concreto va a ser un porcentaje quizá un poquito más alto que en elecciones pasadas. Habría que agarrar las últimas 3, 4 elecciones y ver cómo evolucionó el voto nulo. Yo no sé qué ha pasado con eso, no me atrevo a decir nada, pero me temo que no haya sido el 20% que lo que obtuvo Pachacuti y Yacu Pérez. No, estoy seguro que ha sido un porcentaje mucho más bajo y ahí debe haber habido fugas para los dos lados. Yo creo que una parte de los indígenas de la sierra deben haber votado a Lasso, no por indicación de nadie, sino porque fueron muy golpeados en los últimos años del gobierno de Rafael Correa, ¿verdad? Con aquel paro nacional que hubo en agosto de 2015 y situaciones así. Pero no lo sé, digo, esto es una hipótesis nada más. Creo que hay que estudiarlo en el futuro. En todo caso, vamos a ver cómo sale el movimiento indígena, que es el principal movimiento ecuatoriano de esta situación, y del Congreso que tienen ahora el 1 de mayo, ¿verdad? Cómo es la interna, cómo se manifiesta. Y ahí hay contradicciones muy fuertes que espero que se logren resolver positivamente. En todo caso, es un momento para ir decantando, dejar que la borra del café se asiente e ir decantando este análisis con el correr de los días. Raúl, hace un rato también conversaba, le preguntaba también a la hermana Elsie Monge, defensora de derechos humanos de Ecuador, y decíamos, ¿no? Hubo un momento en América Latina en el que la democracia era en sí mismo un paradigma sobre el respeto de los derechos humanos, incluso para, digamos, un mundo mejor. De eso acá ha pasado ya varias décadas. Hemos tenido este ejercicio de cada 4 años o cada 5 años, depende del país, de ir a votar, de depositar, pero tenemos como este vaivén, esta sociedad. Con esta sociedad un poco dispersa, que tal vez tú lo comentabas en su momento, ¿podemos decir que hemos aprendido algo de todo este tiempo de democracia? ¿Y qué nos ha dejado, digamos, esta democracia? O sea, ¿qué nos ha dejado respecto a las demandas que se tenían en ese momento? Mira, yo creo que dos cosas, que en el mundo las democracias están en deterioro, en crisis, no solo en América Latina, ¿verdad? La democracia de los Estados Unidos es seriamente cuestionada. Incluso hay quienes dicen que hubo fraude electoral, ¿verdad? No solo los de Trump. Hay una desconfianza en el sistema político, como decías tú antes, ¿verdad? Ese es un elemento a tener en cuenta y yo creo que las democracias hoy, una de las causas de su crisis es un modelo productivo al que llamamos extractivismo, que deja por fuera y sin futuro a enormes camadas de la juventud. Ustedes que son jóvenes tendrán amigos y amigas que no saben, aunque hayan estudiado y terminado la universidad, que no aspiran y no pueden aspirar a un empleo digno, a un empleo bien remunerado y con algún tipo de futuro. Entonces, esa situación de lo económico y de dejar por fuera una parte de la sociedad, ni que hablar a los sectores populares, marginados, etcétera, deteriora seriamente las democracias. En segundo lugar, los escenarios políticos viven una enorme polarización. Antes todo el mundo quería ser centro, ¿verdad? Porque el centro era lo que daba votos. Hoy en día lo que da votos es irse a los extremos, ¿verdad? Ser radical, de derecha o de izquierda. Entonces yo creo que eso también está marcando, sobre todo de derecha, ¿no? En este momento lo que se lleva es la derecha, y la derecha incluso arrastra a la izquierda, porque la izquierda termina apostando a cosas cada vez menos de izquierda, ¿verdad? Más de centro. Y fíjense ustedes, algo tan importante como la dolarización, en este momento en Ecuador nadie cuestiona la dolarización, se da como un hecho consumado. Yo sé que salir del dólar es muy difícil, pero hechos que antes la izquierda planteaba, hoy no los plantea nadie. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que lo programático incluso se va está cambiando de lugar, está yendo cada vez más hacia las posiciones pragmáticas, realistas, que son las posiciones cada vez más intransigentes de las derechas y del mercado. En ese sentido, y quizá
una lección desde las organizaciones sociales, lo escuchábamos a varios dirigentes indígenas, es disputar también los sentidos de la izquierda internacional, que fueron ocupados durante ya más de una década por el correísmo, por parte de toda esta tendencia de la revolución ciudadana, que tenía sus contradicciones y mantiene esas contradicciones, principalmente sobre temas de modelo de extractivismo, de modelo primario de la producción, de los derechos y de la protesta social. Esta reconfiguración en Ecuador, ¿en qué momento, como para ya ir cerrando, Raúl, le encuentra Ecuador a América Latina? ¿Encontrará con Guillermo Lasso, y hablando específicamente de Guillermo Lasso, encontrará una alianza y cercanía con Colombia, con este posible vuelco a la derecha de Perú también, y ratificar este bloque que se estaba generando ya hace un par de años del Pacífico? ¿Qué pasará con todo este bloque y la injerencia que pueda tener los Estados Unidos en la región? No así sosteniéndose todavía con una democracia entredicha en Venezuela con Nicolás Maduro, y lo que sucede en el Cono Sur. Hay muchos elementos que analizar. Sin embargo, los más cercanos históricamente que han jugado para Ecuador ha sido la región andina. La región andina con Perú y con Ecuador, se va a hablar mucho de este bloque. Dos cuestiones sobre lo que dices o lo que preguntas. La primera, sí hay un corrimiento a la derecha de la región en general, con la excepción de Bolivia, que Bolivia tuvo un contundente respaldo al MAS, no por el MAS, porque hay mucha crítica al MAS, sino para sacarse de encima al régimen dictatorial de Yanine Áñez, y eso fue muy importante. Fue un contundente rechazo a este modelo represivo, dictatorial, ultra neoliberal, pero en general sí, hay una tendencia a la derechización en sintonía con los Estados Unidos. Pero hay una segunda tendencia que es menos visible, pero que será muy operativa, que es a la dificultad para que haya estabilidad política. La tendencia a la inestabilidad política es una tendencia estructural, de fondo en América Latina. Ni los gobiernos progresistas ni los gobiernos conservadores, menos aún, van a tener estabilidad en los próximos años. Y esa inestabilidad nos va a acompañar durante un largo periodo. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos en este análisis, en este programa especial de análisis de las elecciones. Vamos a tener muy en cuenta lo que nos comentas, ese tema de la inestabilidad política, de la inestabilidad de la región, y vamos a estar ahí precisamente como para seguirlo conversando, y esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir analizando este tema. Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos en otra. Abrazos.